Existen muy pocas propiedades en la naturaleza capaz de conectar lo cotidiano con lo más profundo de la física cuántica. Pero hay una que destaca por encima del resto. Una que todos podemos ver, sentir e incluso provocar. La temperatura. La definimos como el grado de vibración de la materia o como la media de la energía cinética de sus partículas. Pero entonces, ¿por qué el vacío, un espacio sin materia aparente, tiene temperatura? Incluso cuando eliminamos toda la materia de forma artificial, algo permanece. Una especie de tensión estructural, fluctuaciones cuánticas detectables o incluso partículas apareciendo y desvaneciéndose del propio vacío. Esto nos lleva a una idea que puede parecer radical, pero que lo cambiaría todo. ¿Y si la temperatura no fuera una propiedad de la materia, sino de la red cuántica que la sostiene? Verás que las partículas no se calientan como objetos aislados. Lo que ocurre, por ejemplo, al calentar una bola de acero, no es que los átomos simplemente vibren más rápido, es que cambian las propiedades magnéticas del conjunto, como un muelle que se estira con el calor y se contrae al enfriarse. Si seguimos subiendo la temperatura en un material como el hierro, vemos algo aún más sorprendente. Su magnetismo desaparece. Al superar la llamada temperatura de Curie, los espines de sus partículas se desordenan completamente y el campo magnético colapsa. Pero es que también ocurre lo contrario. Si enfriamos un material de forma extrema, podemos incluso hacer levitar imanes, crear estados de superconducción o incluso generar efectos que rozan lo antigravitatorio, como sucede con el helio 4 en estado superfluido. Y entonces surge una nueva pregunta más profunda. ¿Por qué ocurren estos fenómenos cuando la temperatura se acerca al cero absoluto? ¿Qué está pasando ahí realmente? Lo que veremos a continuación es que todos estos efectos extraordinarios no son una rareza, sino pistas claras de que la temperatura no es una simple propiedad de los materiales, sino información, una manifestación del estado de la red cuántica que los sostiene. Comencemos. ¿Qué tiene que ver el calor y el magnetismo? La temperatura, en física clásica, se define como el promedio de energía cinética de sus partículas. Cuanto más vibran, más alta es su temperatura. Pero esa definición clásica tiene un problema. Las partículas individuales no tienen temperatura. Es el conjunto, el sistema completo, el que la posee. Y esto nos lleva a una idea clave. La temperatura no es una propiedad de la materia, sino del entorno que la contiene. Y ese entorno es la red cuántica de interacciones que impone reglas a la materia. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con el magnetismo? En el mundo cuántico, cada partícula tiene una propiedad llamada spin, que no es una rotación real, sino una especie de orientación magnética. Un electrón tiene spin, un neutrón, aunque no tenga carga, también. Y cuando estos spins se alinean dentro de un metal, por ejemplo, aparecen los efectos magnéticos. Es lo que ocurre en materiales como el acero. Millones de spins alineados crean un campo magnético coherente. Pero el calor, esa energía que altera el equilibrio del sistema, tiene un impacto directo sobre esta alineación. ¿Puede entonces la temperatura cambiar el spin de las partículas? La respuesta es sí. Existen modelos que relacionan directamente spin y temperatura. Si alcanzamos una temperatura crítica, los spins pueden cambiar de estado. En otras palabras, la temperatura es uno de los factores que determinan cómo se distribuyen los estados cuánticos en esta red. Es como un resorte invisible que ajusta la distancia entre los elementos, reorganizando la red electromagnéticamente y con ella el comportamiento magnético del conjunto. El calor reorganiza la materia, no solo la agita.
Veamos un ejemplo. Muchos elementos en la tabla periódica se clasifican a una temperatura estándar, alrededor de 24 grados. A otras temperaturas, los elementos cambiarían completamente de fase, incluso de identidad estructural. Esto refuerza la idea: la temperatura es una propiedad del sistema cuántico que organiza la materia, no una característica individual de cada partícula. La temperatura rompe el magnetismo, la ley de Curie. Aquí lo vamos a ver más claramente. Tenemos una punta de destornillador que está imantada y al acercar un imán se solapa a él. Pero ahora, si lo calentamos lo suficiente, como vemos, pierde su capacidad magnética y cae por la fuerza de su masa. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el calor desorganiza los espines que están alineados dentro del metal. Esa alineación es la base del campo magnético. Cuando el calor sube, esa coherencia cuántica también se rompe. Este fenómeno está descrito por una fórmula concreta, la ley de Curie. Nos dice que la susceptibilidad magnética de un material disminuye con la temperatura. Cada material tiene una temperatura crítica en el que se pierde por completo su magnetismo. En el caso del hierro son 770 grados y en el caso del níquel 358 grados. En este momento crítico, los espines dejan de apuntar en la misma dirección, pero no porque se calienten ellos, recuerden, sino porque el entorno, la red cuántica que los alineaba, pierde su estructura coherente. Este no es un cambio de estado clásico, como derretir hielo. Aquí no cambia la forma ni la densidad, sino la organización cuántica interna. El magnetismo desaparece porque se rompe la coherencia del vacío. Y esto nos lleva a una conclusión esencial. La temperatura no es un número que mide cuánto vibra la materia, es una medida de desorden de la red cuántica que la contiene. Cuando esa red pierde simetría, cuando deja de sostener la cooperación entre espines, el magnetismo simplemente se desvanece. ¿Y qué pasa si llevamos esa red cuántica al extremo contrario? ¿Y si en lugar de calentar la enfriamos casi hasta el cero absoluto? Lo que ocurre ahí es todavía más increíble. Aparecen los superconductores, los pares de Cooper y los efectos cuánticos que desafían nuestra intuición. Superconductores y pares de Cooper. Miren esto. Un tren que levita sin tocar los raíles, sin fricción, sin resistencia. Esto es un superconductor. La física oficial lo explica así. Cuando ciertos materiales se enfrían por debajo de la temperatura crítica, sus electrones dejan de chocar con la red atómica. No hay más resistencia. La electricidad fluye. Pero, si lo miramos desde más de cerca, lo que ocurre es aún más fascinante. Los electrones, que normalmente se repelen entre sí, empiezan a actuar como parejas. Estas parejas se llaman pares de Cooper. Dos cargas negativas, que deberían de huir una de la otra, se acoplan gracias a una vibración especial. Pero aquí viene la clave. No se trata solo de electrones, es la red cuántica la que cambia. El vacío entre los átomos entra en resonancia. En este nuevo estado, el material entero se comporta como una única entidad cuántica. No hay fricción porque ya no hay partículas que puedan chocar. Hay una única onda, un patrón perfecto sin turbulencias. Lo que ha cambiado no es la materia, es el vacío en el que está inmersa. El entorno cuántico ha reconfigurado sus reglas, como si el espacio se hubiera alineado consigo mismo. Por eso se expulsa el campo magnético. Ese nuevo vacío, reorganizado, no admite perturbaciones, se ha convertido en un espacio cuántico plano, simétrico y estable. Y eso
nos deja una idea poderosa. El calor y el frío no son simples cambios energéticos, son formas de reordenar la red cuántica. Cuando la temperatura cae, emergen propiedades imposibles: la electricidad sin resistencia, el magnetismo cancelado y la materia empieza a levitar. El caso del helio superfluido. Ahora mira esto. Esto no es un truco, no es un montaje, es uno de los fenómenos más extraños y bellos de la física. El helio 4 es un isótopo muy especial y cuando se enfría cerca del cero absoluto se convierte en lo que llamamos un superfluido. Los superfluidos no tienen viscosidad, no se resisten a fluir, no pierden energía, no hay fricción, no hay rozamiento y no hay pérdidas de ningún tipo. Y lo más increíble, puede trepar por las paredes que lo contienen desafiando la propia gravedad. ¿Ha dejado de cumplir las leyes de la física? No. Esto es física cuántica, pero no a escala microscópica, a escala visible. Cuando el helio 4 se enfría, sus átomos dejan de actuar como partículas individuales, se sincronizan y todo el líquido se comporta como una única onda cuántica extendida. ¿Pero qué significa eso? El helio 4 actuaría como un bosón compuesto. Aunque esté hecho de quarks y fermiones, el átomo entero tiene spin cero. Eso le permite entrar en estado de coherencia cuántica, donde todos los átomos comparten la misma función de onda. Es como si miles de millones de átomos se convirtieran en una única superpartícula. Si os interesa el tema, tengo un vídeo entero dedicado a los superfluidos que os recomiendo mucho. Pasaros por el canal y revisar el contenido. Allí encontraréis mucho contenido asombroso que os hará pensar. Pero continuemos. ¿Puede la materia resonar con el vacío? El helio 4 es una de las sustancias más especiales del universo, no solo por lo que hace aquí, sino por cómo está construido. Su estructura cuántica es pura simetría, sin spin neto, sin momento magnético, sin polaridad. Un sistema perfectamente equilibrado. Y esa simetría lo convierte en algo único, una réplica macroscópica del vacío cuántico. En lugar de perturbar la red, entra en resonancia con ella. Por eso, cuando lo enfriamos al límite, no se congela como otros materiales, no colapsa, no se solidifica. En cambio, revela un estado oculto del vacío, el superfluido. Porque cuando la red se enfría, se estabiliza, las fluctuaciones se reducen y en ese silencio aparece el orden puro. El superfluido nos muestra cómo sería el universo si la red cuántica estuviera perfectamente alineada, sin fricción, sin entropía y sin pérdidas de energía. Muchos lo ven como una rareza, pero quizá sea todo lo contrario, una ventana al verdadero estado base del universo. Quiero que veamos una analogía cósmica. Piensa en los planetas, las estrellas, las galaxias. Orbitan durante millones de años sin fricción, sin ralentizarse, sin perder energía. Un movimiento puro, armónico y casi eterno. Eso es justo lo que vemos en un superfluido. Un universo en miniatura. Un fragmento del orden perfecto. Y si eso ocurre en escalas astronómicas, ¿por qué asumir que necesitamos materia oscura o energía oscura para explicar el cosmos? Quizá no nos falte materia, nos falta comprender la red que lo contiene todo. Allí tal vez esté toda esa materia que no sabemos describir. Una red que, recordemos, responde a la temperatura, al orden y a la entropía. Una red que cuando se enfría lo suficiente deja de oponer resistencia y permite
que el universo se mueva como una sinfonía sin rozamiento. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hablamos de temperatura, de magnetismo, de superfluidos. Pero en el fondo, de lo que hemos estado hablando todo el tiempo es del vacío, de la red cuántica. Y eso revela una verdad que muchos modelos prefieren ignorar. El espacio no es un ente pasivo. Participa, responde y puede cambiar sus reglas de forma dinámica. Por eso el magnetismo desaparece con el calor, no porque el hierro pierda su poder, sino porque el vacío pierde su estructura y con ella propiedades cuánticas como el spin dejan de cooperar. La partitura del universo sigue siendo la misma, pero la orquesta ya no está tocando todos al mismo tiempo. Un abrazo y paz para todos.